Antes de actuar, ¿usted se ha puesto a meditar si lo que usted va a hacer en ese momento sea realmente algo que traiga provecho, algo que pueda beneficiar, algo que realmente no afecte la vida de otros y sobre todo, algo que vaya a honrar a Dios? Muchos de nuestros comportamientos están a la vista de la gente. Todos están mirándonos, todos están viendo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y de esa manera nosotros podemos ayudar a las personas a considerar también sus propios actos y de alguna manera encaminarlos a buscar a Dios. O, lamentablemente, si es que nuestro comportamiento no es el debido, puede afectar el testimonio nuestro y la manera como ellos perciben lo que es bueno y es malo y lo que puede o no ayudarles a ellos a buscar a Dios. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo, utilizando nuevamente los alimentos que se ofrecían para los sacrificios en los cultos a los ídolos, nos lleva a reflexionar si lo que yo voy a hacer conviene o no conviene. Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. Ya en varias lecciones hemos visto cómo Pablo, a través de varios capítulos en la primera carta que él escribió a la iglesia en Corinto, les habla de qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno. Recordemos de que Pablo estaba mencionándoles a los hermanos lo que es provechoso, pero esta carta sobre todo estaba enfocada a que ellos evalúen su comportamiento. Era una iglesia que no tenía mucho tiempo de haber crecido. Era una iglesia que todavía vivía en la carnalidad. Eso quiere decir, mucho de su comportamiento no era apropiado y él quería llevarles a meditar cómo están actuando y de esa manera hacer cada uno de ellos una evaluación propia, una consideración que les ayudaría a ver si es que habían crecido o no en la fe y en la piedad. Y Pablo, utilizando el ejemplo de los alimentos que se ofrecían allá en los templos paganos, ese alimento, aunque era un alimento, como lo dice aquí en el capítulo 10, en los versículos finales, todo fue creado por Dios y todo es hecho de acuerdo a su voluntad. Y todo ha sido ofrecido para que el hombre realmente lo aproveche si es que lo sabe usar correctamente. Y en estos últimos versículos, comenzando en el versículo 23 hasta el versículo 32 del capítulo 10, Pablo les lleva a poner a meditar en varios puntos que deben considerar, cosas que deben evaluar antes de actuar. Recordemos que él había mencionado en el capítulo 8 que los alimentos, o en este caso la carne que se tomaba después de que los animales habían sido sacrificados, en sí no afectaban la vida del creyente, pero si había un creyente que miraba, que era nuevo y que podía por su conciencia ser afectado, el creyente maduro no debía alimentarse o no comer de esos alimentos para evitar de que su hermano sea afectado. Y al inicio del capítulo 10 nos recuerda de que, obviamente, y eso sí hay que considerar, el culto a los ídolos es un culto demoníaco. No es correcto, es pecado. Pero el alimento es diferente al culto. No habla, y aquí en estos últimos versículos no hace referencia a la adoración a los ídolos, hace referencia al alimento en sí. ¿Y cómo va a usar el alimento, para llevarnos a evaluar algunas cosas que nosotros podemos aplicarlo en muchas otras áreas en nuestra propia vida? Lo primero que dice Pablo es, y nos recuerda, dice, todo me es lícito, dice. Eso quiere decir, todo está bien, pero, ojo, en primer lugar dice, ¿esto conviene? En otras palabras, ¿esto es provechoso? ¿Lo que voy a hacer va a traer beneficio o no? Muchas veces lo que hacemos no trae provecho, no conviene. Tal vez no enfrente de alguien, porque puede afectar su vida. Entonces ahí debería restringirme, no porque no pueda ante los ojos de Dios, sino que por amor a mi hermano voy a hacerlo, voy a evitarlo, o por amor al prójimo, si en este caso era un no creyente. Yo lo voy a hacer por el beneficio de esa persona. También nos dice, todo me es lícito, pero no todo edifica.
En otras palabras, tengo que ver si lo que voy a hacer realmente va a edificar mi vida y la de otros. O sea, con mi ejemplo, yo voy a ayudar a los demás a tener una mejor vida, a cambiar su vida y adoptar ciertas cosas que puedan beneficiarles a ellos. Si eso edifica, entonces es lícito. Otra de las cosas que Pablo nuevamente menciona es que les dice, recuerden que los alimentos no nos hacen más santos o menos santos. Todo fue creado por Dios. Podemos comer. Si es que alguien les invita, les dice, si es que alguien les dice, vayan y coman de esta carne, pues háganlo sin preguntar. Solamente sírvanse. Den gracias a Dios porque de Dios es toda la tierra y su plenitud, les dice. Y con acción de gracias todo es bienvenido. Pero si esa persona les dicen que ese alimento había sido ofrecido a los ídolos, no por el creyente en sí, ni la conciencia del creyente, ni la libertad que le afecta al creyente, sino para que la otra persona reflexione en que tal vez eso que él considera es algo que va a beneficiar y honrar a su Dios o a su ídolo, por ellos más bien no lo hagan, para que ellos mediten y se den cuenta de que su comportamiento en sí está incorrecto, no porque al creyente le afecta, sino como un motivo de exhortación, de reflexión, para que esa persona pueda meditar y arrepentirse y buscar al Dios verdadero. Entonces el propósito aquí, Pablo, era buscar que la otra persona, la persona que está al frente del creyente, pueda cambiar, pero para bien, ayudarles a reflexionar en lo que hacen y cómo podrían más bien buscar a Dios. Y ese era el propósito de esta enseñanza de Pablo. Y sobre todo les dice, si vas a hacer algo, hazlo, pero pensando que realmente estás dando gloria a Dios. En otras palabras, que Dios sea honrado con lo que tú haces. Y que no sea tropiezo, ni para judíos, dice, ni para el gentil, ni para los hermanos en la iglesia. En otras palabras, hazlo pensando en amor a tus hermanos. Entonces, lo que Pablo nos quiere decir es que antes que nosotros hagamos algo, debemos pasar por, decirlo así, por este filtro, por estas consideraciones. ¿Esto conviene? ¿Esto edifica? ¿Esto va a ayudar a los demás a cambiar su comportamiento y a buscar a Dios y alejarse de su pecado? ¿Esto se puede aprovechar para dar gracias a Dios por lo que recibimos? Y esto no va a ser de tropiezo a nadie. Y sobre todo, voy a honrar a Dios. Si eso, lo que usted piensa hacer, pasa por estos filtros y todo está correcto, entonces obviamente todo me es lícito y todo nos conviene, todo edifica, todo es de provecho, todo es para dar gracias y todo es para glorificar. Como vemos, nuestra vida, si es sabia, nos debe llevar a meditar antes de actuar. Cada uno de nosotros tenemos una libertad en Cristo, una libertad que es preciosa, la libertad que ha sido comprada con el precio de Cristo. Y es ahí el precio de su sangre, y es ahí donde nosotros podemos, si actuamos bien, honrar con lo que hacemos y vivimos y pensamos y decimos, honrar a quien nos salvó de la condenación, perdonó nuestros pecados y nos ha puesto en una posición hermosa, la de los hijos de Dios, libres de condenación y de culpa, y que por medio de Cristo podemos entrar a adorar a Dios con nuestras vidas. Que Dios nos ayude a meditar y hagamos lo que solamente glorifique a Dios. Bendiciones.